Buenas tardes. Hoy, 13 de agosto del año 2020, damos inicio a lecciones de derecho. Pues habíamos quedado pendiente de aproximarnos un poco más al recurso extraordinario de casación y vamos a tomar como tema la causal segunda del recurso de casación, que hace referencia a hacer más gravosa la situación del apelante único o del beneficiario del grado de consulta, del que habla el artículo 69 de nuestro Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. A diferencia de la primera causal, esta segunda no tiene nada que ver con la ley sustancial de carácter nacional, por cuanto hace referencia única y exclusivamente a un principio del derecho general, como lo es el principio de la reformatio impeius. Quiero hacer un paréntesis antes de aproximarnos a esta segunda causal, por cuanto me hace recordar algo que tiene que ver, y ustedes me disculparán la comparación, que tiene que ver con aquel debate célebre entre Herbert Leon August Hart, el inglés, y Ronald Dworkin, americano, grandes filósofos del derecho, en donde prácticamente podemos decir que, siendo uno de los grandes puntos de debate entre estos dos filósofos, tenía que ver con los tipos de normas que existen en los ordenamientos jurídicos y cómo las podemos identificar. Por eso allá se hablaba, estos señores en el debate a que hemos hecho referencia, hablaba de reglas y principios jurídicos y las reglas de reconocimiento. Para entender un poquito más el tema, me voy a permitir colocar un ejemplo. Si estamos obligados a pagar anualmente un impuesto o tributo, es porque previamente debe haber esa regla que nos obliga jurídicamente a pagar esos impuestos. Según Hart, pues la primera son reglas primarias, ¿no? Es decir, aquellas que imponen deberes y obligaciones jurídicas. Y las reglas secundarias son las que otorgan facultades tanto a particulares como a las autoridades públicas para crear, modificar o extinguir determinado derecho, o para determinar los efectos de las reglas primarias. Por ejemplo, las reglas relativas a un contrato o a un tipo penal. Este debate filosófico lo podemos precisar así. Mientras que Dworkin, para él, no todas las reglas jurídicas son reglas precisas. Él afirma que en la legislación y en la práctica jurídica existen los principios, como que el que establece que nadie puede aprovecharse de su torpeza, de su propio dolo o de su propia culpa, y son aplicables en forma diferente por todos los jueces o dispensadores de justicia cuando se enfrentan a casos difíciles. Por esa razón, Dworkin afirmaba que el juez
no tiene la discrecionalidad fuerte en los casos difíciles y por lo tanto no crea derecho. Y por el contrario, pues debe aplicar esos principios que se encuentran vigentes y que se consagran en todo el ordenamiento jurídico, que aunque no existan normas jurídicas, deben aplicarse esos principios que se encuentran vigentes en todo el ordenamiento jurídico que le dé la razón. Ahora bien, para explicar mejor este tema filosófico, podemos decir que la primera norma, el ejemplo, está prohibido fumar en los salones de clase. La segunda norma, el Estado garantiza la libertad de información y de prensa. Para Dworkin, la primera norma es una regla, en tanto que la segunda es un principio. La regla se redacta en términos más precisos y concisos, concretos, mientras que los principios no, que son, por ejemplo, hablar de la libertad de prensa no ofrece elementos concisos de modo y lugar para su aplicación como si lo hace la regla. Es decir, la regla es más específica, es más concreta, es más determinante, mientras que los principios son más abiertos, como precisamente el que hoy nos ocupa, que es el principio de la reformatio impeius. Es decir, dicho de otra manera, ¿no? Textura abierta para los principios y textura cerrada para la regla. Pero bueno, a todas estas, ¿de dónde surgen estos principios? ¿Qué autoridad está legitimada para crearlos? Pues simplemente es una reflexión que se le hace a este tema de los principios, porque algunos autores consideran que los principios se van construyendo en la medida en que van apareciendo casos difíciles, y por lo tanto allí es donde se determina que el juez no tiene una discrecionalidad fuerte como la que en un principio afirmaba y defendía en el positivismo la teoría de Hans Kelsen, el derecho puro, y en consecuencia se consideraba que los jueces tenían una discrecionalidad fuerte y por lo tanto podían crear derechos. Entonces fíjense cómo es la situación filosófica en este sentido. Recordemos que cuando se hace teoría del derecho, lo que se plantea es, a grosso modo, cómo funciona el ordenamiento jurídico. Cuando nosotros hacemos ensayos para establecer cómo está el estado del arte en materia de prescripción, estamos haciendo teoría jurídica, teoría de derecho. Pero cuando ya pensamos en que cómo debería funcionar el ordenamiento jurídico, entonces ya no estamos haciendo teoría del derecho, sino que estamos haciendo filosofía del derecho. ¿Cómo debería funcionar? ¿Y cómo está funcionando? ¿Cómo está funcionando? Teoría del derecho. ¿Cómo debería funcionar? Filosofía del derecho. Pues esto es, digamos, un temita bastante candente, y vamos entonces a retomar el tema, porque para mi juicio
y viendo hoy esta segunda causal, ese célebre debate jurídico entre Hartz y Dworkin, para mí pues realmente quedó empatado. ¿Y empatado por qué? Porque hay la aplicación de la primera causal que hizo referencia a la ley sustancial de orden nacional, y ahora vamos a ver la segunda causal de casación que hace referencia a un principio que la Corte, digamos, la Corte Constitucional en una sentencia de tutela, la 291 del 6 de abril del 2000, hizo referencia a que este principio de la prohibición de reforma impeius pues se torna en un principio constitucional y de carácter fundamental para el apelante único, por haberlo inconstitucionalmente profesado esa corporación en reiteradas jurisprudencias. Pues en sana lógica es evidente que quien recurre una decisión solo lo hace en los aspectos que le resultan perjudiciales, pues la situación del apelante puede mejorarse, pero nunca hacerse más gravosa. Sobre ese tema, la Corte Constitucional ha tenido bastante jurisprudencia, doctrina al respecto. Debemos también aclarar que este principio no se mide por el número de apelantes, como en principio puede pensarse, y que solo es viable cuando el recurso de apelación lo interpuso una sola parte. Pues eso no es cierto. Eso no es cierto porque puede haber dos apelantes y darse el principio de la reformatio impeius, porque aquí el factor determinante no es lo singular o lo plural de las personas que interponen el recurso de apelación, sino la materia. Así lo ha dicho la Corte, precisando lo siguiente. Porque es interesante este puntico sobre esta causal. Sea pertinente dejar en claro que si bien apeló también la parte civil, la censura contra el proveído cobija una materia diferente, y en la institución de la prohibición de la reformatio en peor o reforma en peor, la condición de único apelante no hace referencia a la singularidad de la apelación de la parte condenada y que puede estar integrada por varios sujetos, sino a la singularidad del interés de esta última. Ello significa que debe ofender o atender mejor el juzgador un criterio material y no formal con base en el artículo 31 superior. Esto es, que la interpretación a realizar deviene de la materia y no del número de recurrentes. Recordemos que la Corte también señaló al respecto en sentencia T 503 del 2003 que es claro entonces que la calidad de apelante único a que se refiere el artículo 31 de la Carta Política de 1991 hace referencia al interés que se tiene para recurrir o a la naturaleza de las pretensiones y no de la cantidad de apelante, sean ellos los condenados u otros sujetos del proceso.
En materia laboral también, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral ha hecho referencia a que, si bien es cierto, eh, existe el apelante único y en segunda instancia no se condenó en costas a ese apelante único y el tribunal lo hace. En primera instancia no se condena, pero en segunda instancia condenan en costas al apelante. Entonces fíjense que allí en principio habría un perjuicio en contra del apelante único, pero la Corte Suprema de Justicia ha dicho que en este caso en particular no se viola el principio de la reforma en peor, es decir, el principio de la reformatio impeius. Hace poco, la editorial Legis publicó en el mes de junio del presente año 2020 el libro denominado Recursos extraordinarios en materia laboral, primera edición. Y la mayoría o casi todos los autores de esta excelente obra pues hacen parte de la membresía del conocido y querido Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia. Pues una de las cosas más importantes que observo de este libro es cómo da una aclaración y una reafirmación de que este recurso extraordinario de casación es excepcional y no puede convertirse en una tercera instancia, en tanto que se juzga, como lo habíamos advertido, es la sentencia y no el conflicto que se lleva a discusión dentro de un proceso ordinario laboral. Allí hay un artículo, un documento muy interesante del doctor Javier Mantilla Rojas, por cuanto él allí afirma que las llamadas técnicas de casación hoy por hoy casi son inexistentes por decisión de la misma Corte Constitucional y en particular por las mismas sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Es decir, que se ha venido un poco morigerando esa técnica del recurso a criterio de este profesional del derecho. Pasa casi algo igual con el recurso extraordinario de casación en materia penal, que allá sí hay 3 causales de casación y lo que interesa realmente es tener argumentos jurídicos y plantearlos de una forma clara, evidente, enrostrar el error cometido en la sentencia. Pues hoy por hoy podemos afirmar que esta segunda causal tiene su fundamento constitucional en el artículo 31 superior, cuando allí se expresa que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagra la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. En este documento a que me he hecho referencia de esta célebre obra, libro, allí encontramos también una cita del tratadista Couture, quien afirma que la reformatio impeius consiste en una prohibición al juez superior de empeorar la situación del apelante en casos en que no ha mediado recurso de su adversario.
principio de la reforma en perjuicio es, en cierto modo, un principio negativo. Consiste fundamentalmente en una prohibición. No es posible reformar la sentencia apelada en perjuicio del apelante único. De manera que este principio procesal de la reformatio impeius podemos afirmar que es la prohibición de modificar en forma desfavorable la situación del apelante único o de la parte en cuyo favor se surtió la consulta. Es por ello que podemos afirmar en esta segunda causal de casación no es necesario que se indique las normas violadas ni el concepto en que lo fueron. Es decir, no hay necesidad de la llamada proposición jurídica, por cuanto lo que se requiere es que se demuestre fehacientemente en qué consistió y en qué consiste la situación gravosa de la parte apelante con el fallo de segundo grado dictado por el tribunal correspondiente. De manera que esta es una causal que la vamos a encontrar en el artículo 60 del decreto 528 de 1964, que derogó el artículo 87 de nuestro Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Originariamente este recurso de casación solo se encaminó al desconocimiento directo, ¿no?, en derecho y sin torceduras de la ley. Esto es, con prescindencia absoluta de los hechos y de las pruebas. Así lo habían establecido las leyes 16 de 1968 y la 16 de 1969, siendo esta última la que estructuró el error de hecho, solo para la falta de apreciación o valoración equivocada, únicamente en 3 clases de prueba, que hacen referencia al documento auténtico, inspección y confesión judicial. Ahora bien, de vieja data, la sentencia del 29 de julio de 1997, radicación 8978, de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, allí fungió como ponente el doctor José Roberto Herrera Vergara, precisando este principio prohibitivo de la reforma in peius, conocido también como la prohibición de la reforma peyorativa. No es absoluto y es admisible que en determinados eventos el superior pueda modificar la parte no impugnada de una decisión, como acontece cuando con motivo de la reforma de la decisión recurrida es necesario hacer modificaciones sobre puntos que son íntimamente relacionados con aquella. También ha dicho la Corte en Sala Laboral 6032 del 3 de junio del 2017, radicado 51275, que la desmejora de la situación sustancial en la reforma en perjuicio debe reflejarse en la parte resolutiva de las decisiones y no en sus consideraciones, de manera que implique una verdadera afectación de los intereses jurídicos que ya se lograron. En definitiva, pues
Es muy puntual realmente referirnos para concluir a unas características propias de esta causal segunda de casación en materia laboral. Primera característica, no operan las modalidades que de alguna manera tecnifican este recurso. Es decir, nada tiene que ver la violación de la ley nacional sustancial, como tampoco la vía directa e indirecta, y menos bajo modalidad de violación a la ley. La segunda, simplemente debe ser el recurrente muy preciso, muy contundente en demostrar la forma en que la sentencia del tribunal lo perjudicó o le agravó la situación procesal que había logrado obtener en la sentencia primigenia, es decir, la del señor juez laboral del circuito. Tercera característica, todo lo anterior se logra confrontando las dos decisiones, pero en su parte resolutiva, para que se mantenga en firme la condena impuesta por el acuo, o sea, la Corte no puede dar más allá de lo concedido por el acuo. La cuarta característica, aunque las partes apelen la sentencia del juez o apelan la sentencia del juez, tal situación por sí sola no descarta la procedencia de esta causal, toda vez que en segunda instancia no se respetó el principio de la consonancia y congruencia. Es decir, si el tribunal excede su competencia y por lo tanto pues viola el principio de la reformatio peyorativa. La quinta característica que hemos traído aquí es que podemos decir también que el tribunal es total, cuando la sentencia del tribunal es totalmente confirmatoria, pues simplemente no se puede presentar esta segunda causal por sustracción de materia, por cuanto no hay afectación alguna del apelante único. Y todo lo que se ha dicho en relación con la reformatio impeius se debe predicar también a aquella parte que es beneficiaria del grado jurisdiccional de la consulta del artículo 69, que hace referencia cuando la sentencia es totalmente adversa al trabajador, cuando la sentencia se condena al municipio, distrito, departamento, nación, o cuando se condena a una entidad y la nación es garante de esa entidad, que es lo que ocurre hoy por hoy con las sentencias contra Colpensiones. De manera que esas sentencias que se dictan en los estrados judiciales, en la especialidad laboral, que vayan condenando a Colpensiones, efectivamente son las llamadas también a que se dé esta segunda causal de casación a que hemos hecho referencia, para así establecer cuáles son esas diferencias que existen en la primera causal, que se predica de manera directa o indirecta, y las modalidades
a que ya lo hicimos en lección anterior, a diferencia de esta segunda causal que únicamente se refleja la violación a un principio de carácter constitucional, artículo 31 superior, cuando dice que no se le puede hacer más gravosa la situación al apelante único, en el entendido de que se trata de el recurso de conformidad, como así lo establecen los instrumentos internacionales, a que cada decisión debe ser revisada en segunda instancia, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, creó a través de un acto legislativo la sala especial de instrucción para efectos de que se diera dentro o al interior de la Corte la segunda instancia. De manera que esto es lo que podemos haber precisado en esta tarde en lo que tiene que ver con la segunda causal de casación en materia laboral. Les agradezco mucho, muy amables, y continuamos en una próxima lección de derecho. Muchas gracias, hasta luego.